acá en más, está en Urbana Play 104.3. Bueno, acá estamos, con un lindo martes a la mañana, un poquito más agradable que ayer, que yo vine con frío y con remera, confiando en que la amplitud térmica me iba a hacer un guiño, y de hecho lo hizo. Así que ustedes también en remerita. Buen día, Juli. Buen día, Guido. No sé, eso es... Es remera. Es remera y... Se llama remera. Se llama Porque viste remera. que hay algunas prendas que yo estoy medio afuera, no sé si... una clásica. Porque blusa es con botones. Sí, no, blusa es con botones y es en blanco y negro. siglo XIX, claro. Claro. ¿Ah, sí? Y un Sí. poco sí. O tenía eso no, yo. o si no, la gente bien dice blusa también. Es como... ¿Ah, viste sí? que la Como gente tomar dice, el té, buen día, ¿cómo les va? Exacto. Es como tomar el té, es Buen traje día. de baño. comer, traje de baño. Bueno, yo digo traje de baño, a mí me Ah, cuesta bueno, decir malla. bueno. Y, Pero por un cuento de hace muchísimos años. Pero la gente bien dice tomar el té, dice comer en lugar de cena, Sí. dice comer en lugar... Esa es la gente de bien que aparte es muy creyente. No dice pieza, No dice pieza, dice habitación o cuarto. dice habitación o cuarto. Yo digo pieza, pero... Yo también digo pieza. Soy gente de mal. No sé, y no se me ocurre otra cosa más. Perdón, ¿y cómo le llama la gente a esos productos que ayer viste en Corrientes y Callao? Porque estaba contando fuera del aire que ayer había leído una nota, porque todavía nacido, en que había leído una nota que hay una marca parece muy famosa, Sí. de sex shop que puso su primer local mirá. en un shopping, Ajá. en uno de los shopping más conocidos de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿En dónde Sí. queda el shopping? En Santa Fe y Coronel Díaz. Sí, Bien, bien. bueno, un histórico, sí, Claro, sí. uno de sí. los- sí, de Uno los de los históricos. altos. Entonces, la nota era lo llamativo respecto de algo que supuestamente era tabú o generaba algún tipo de vergüenza en uno de los lugares más concurridos de los paseos de compra de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, ayer salgo del Congreso, iba caminando para tomarme el subte y pasé por la puerta de un lugar de la misma marca Ajá. que me llamaba la atención dos cosas. La primera, el tamaño, porque era como muy mira, ¿Del grande. lugar o de, Sí, de la como para venta? arrancar. ¿Eh? ¿Del lugar o del producto de venta? No, del lugar. Del lugar, un Sí. lugar amplio. El lugar amplio, sí, para esa zona. Dije, mira qué llamativo todo esto. Y lo otro, lo abierto que era. Claro, claro. O sea, no es que había una puerta. Lo abierto que era el lugar. Sí, claro. Estamos siempre hablando del lugar. Ah. Siempre hablando del lugar. Por la duda. Eso te recalienta. Sí, No. sí, Ana. Siempre hablando del Sí. lugar. Entonces claro, digo, no había puerta. A ver, había puerta, pero está todo abierto. No se veía desde la calle, vos podías ver hacia adentro. Sí, Entonces entré a mirar y a comprar, sí. Sí, te compré, te traje esto. Gracias. Mentira. No, entré a mirar, porque la verdad es que no había entrado nunca. Había entrado una vez en uno en España, pero no había entrado acá nunca ¿Qué tal los precios? a un sex shop. Y qué sé yo, porque no sabría No cómo... tenés referencia. Claro. Nosotros no queríamos gastar Sí, tanta claro. plata. Hay como tiene de razón. todo. Primero que hay de todo. Me llamó mucho la atención el nivel de orden que tiene. Ajá. Material. Materiales, colores. No, está muy bien. Tamaños. Está muy bien, hay de todo. Hay, pero Ángulos. absolutamente de todo. Hay absolutamente de todo lo que se te ocurra. Y hay muchos perfiles de De comprador. De visitante, de comprador. De Me parece comprador. más. De ¿Eh? comprador. Contanos más. Me parece que está buenísimo. Me parece que vi, por ejemplo, un montón de parejas. Y sí, es un ¿Y buen con qué se paseo. paga? Y ahí depende, ahí están ¿El me solo parece, con qué paga? los perfiles de los compradores. me La persona parece. que va sola. Ahí vos podés pagar, obviamente, con medios electrónicos, digo, tarjeta de Pero débito. ahí te sale, tarjeta compra de en crédito. sex shop. No sé Bueno, no qué, sé quedás cómo, medio pegado ahí. Claro, no sé cómo figuran las sociedades esas. Pero me quedé un ratito ahí mirando un poco cómo era el movimiento y vos te das cuenta que el que pagaba en efectivo... Estaba sucio. Claro, era una Porque compra además blue. tira la factura, Pará, tira pará. la factura, la tira. Ahora, no estoy diciendo que esté sucio, por ahí le daba como todavía... Pudor. Claro, le daba pudor de ver que en el resumen, por ahí estaba llevando algo para su pareja, pero en el resumen no quería Claro. tener eso y... A mí me daría, yo si soy el vendedor, primer día, segundo día de vendedor que estoy ahí. Mirá qué lindo esto que te ¿cómo te llevas, Vendiendo todo. ¿cómo te va? sí. Una cosa totalmente Es muy infantil de para ese pavo, de momento. pavo total, ¿te Pero imaginas? está muy bien, está muy bien. No, por eso me pareció... A mí me pareció que A vos te miraría como diciendo, míralo este. "Mirá, Quito, que No, te pero veo- me pareció está te veo en bueno, la digo, tele.
esa cosa, pasó de esa cosa media oscura, Salió de eso, medio, salió. Claro. media cosa, viste, así que, qué Me cosa gusta rara. eso, me gusta. Sí, Eso me gusta. Eso me gusta. Vamos a ir a comprar. Vamos todos Sí, juntos. vamos a Hagamos excursión. para la. Vamos a ir a comprar y con la factura, todo. Sí, sí, todo en nombre de Guido Berkovich. Sin ningún tipo de problema. Pedí lo que quiera, está todo. Y es para que quede la Sí. luz en la pareja. Exactamente, exactamente. Bueno, No, está muy bien, está muy bien. vamos a ir Sí, ahora. sí. ahora Yo este creo que fin hay de una semana. parte que hay que Este fin de pasarla semana. derecho porque después empiezan las comparaciones y que yo pasá de largo. por ahí, No, pero- no, eso no. No, pero ¿por qué eso no, eso no, eso no. apurarse? Eso no. No, a mí me gustan otro tipo de cosas, puedo ir ahí con algunas. Bueno, después te voy a explicar bien a ver qué cosas me puedes comprar. ¿eh? No, hay algo en esta conversación que no se entendió. Sí. No es conmigo Ah. con quien tenés que hablar si hay algo que querés Ah, comprar. bueno, pensé que me querías hacer un regalo para darle luz a la pareja mía. Bueno, está bien, no, entonces no. Pero Pues- iluminá la voz con tu Sí. mujer. digo, No, lo mío yo está, no. está con los cortes Está con los cortes del uno. 31. Los cortes del 31. Un globo Los que cae, 400. estalla y listo. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar un poco con los temas de la mañana. Tenemos mucho hoy también. 6 y 10 y bueno, a ver, David, ¿qué es el menú que nos estás trayendo? A ver, me parece que de los momentos más importantes del día que vas a tener hoy es a media mañana, reunión en la Casa Rosada. El presidente de la Nación recibe a los gobernadores, a un grupo de gobernadores, para hablar sobre lo que pretende ser el juicio político contra el presidente de la Corte, Rosati, y los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia. Son los mismos gobernadores que firmaron el documento en donde le discutían a la Corte Suprema el fallo de la coparticipación, donde le daba la razón a la ciudad de Buenos Aires. Eso por el lado del oficialismo. Por el lado de la oposición, estuvo la reunión de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri en el sur. Todo esto en el marco de la discusión sobre la continuidad o no de Marcelo D'Alessandro al frente del Ministerio Claro. de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, después de que se conocieron los famosos chats en donde D'Alessandro habla con, por ejemplo, el vocero de la Corte. Un vocero de la Corte que ayer una provincia denunció, ¿sí? El gobernador Zamora presentó una denuncia contra Silvio Robles, que es el vocero de Rosati, del presidente de la Corte, que es quien habla con D'Alessandro en esos chats. Así que ya tiene la primera denuncia. Ahora hay que ver qué es lo que sucede en el gobierno de la ciudad. Ayer decían que el que no tenía ganas de irse era D'Alessandro. Lo cual era medio rara la charla porque... Bueno, se le puede pedir renuncia. Pero por eso, un ministro no decide. Claro, eso. Un ministro no decide. Claro. Decide el presidente, el jefe de gobierno, el gobernador. Claro. Digo, la continuidad no de un ministro, está dada por esa decisión. Eso me parece que tiene que ver Como lo que con- pasó con Massa y quien estaba a cargo de la Casa de la Moneda, que directamente Claro. le pidió, Claro, le pidió la totalmente. renuncia ahora, hace un par de días. Totalmente. Ahora, la contracara de eso es lo que le pasó con Redrado en el Banco Central. Como el Banco Central es autónomo, no lo podía echar Cristina Fernández. Cristina Fernández. Necesitaba el Senado para poder echarlo, y como no tenía el Senado, no lo pudo. Ahí hay un punto con el tema Redrado, hay un punto de desencuentro. Hay un punto de desencuentro. Macri y Larreta. No entre Macri y Larreta. Lo que pasa es que Redrado siempre estuvo muy ligado a sectores más del peronismo. Y eso no le molesta a Macri. El problema es que en esos sectores ligados al peronismo estaba más ligado al masismo. Claro. Y eso es lo que le molesta a Macri. Pero me parece que Rodríguez Larreta no está hoy en una situación de discutirle esas cosas a Macri. Macri, que si le molesta es una cuestión de Macri. Claro. Larreta está en su camino a la campaña presidencial, y me parece que está cada vez más convencido de que Macri no va a jugar. Entonces, frente a eso, avanza en su estrategia de sumar gente. En este caso es Redrado quien sería el candidato a ser canciller en el caso de que ganara una elección presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que tiene que ver con la política a nivel nacional, con la situación económica. Siguen los aumentos, vamos a hablar de algunos nuevos aumentos. Vamos a hablar de qué es lo que tienen las prepagas, que es el ingreso
el ingreso de mínimo, lo que ayer hablábamos con Ismael Bermúdez, que nos explicaba que hasta 6 salarios mínimos vas a tener un aumento. Ayer ya hubo problema con Sí. los formularios para presentar. Como corresponde. Claro, sí, como siempre. Ya automáticamente hubo complicaciones a nivel web Claro, con ese tema. Como siempre Sí. sucede, bueno, vamos a explicar qué es lo que entienden las prepagas. Las prepagas entienden que los 6 salarios mínimos no son del individuo, Son del grupo familiar. son del grupo familiar. Son del grupo familiar, Con lo que era lo que cual- nos decía ayer Ismael. Claro, con lo cual es más simple alcanzar los 6 salarios mínimos que si es solamente del individuo, porque son 370.000 pesos, una cosa Claro. así. Entonces, si sumás los 2 ingresos, puede ser que los alcances. Y lo otro es que empezó el año, empezó el mes y se abrió la compra de los $200. Exacto. Me vas Vamos a decir quiénes pueden comprar. Te vamos a contar ahora. quiénes son los que pueden contar. Bueno, y Juli, ¿algún punteíto rápido? A ver, ayer se llevó a cabo la primera audiencia por el juicio de Fernando Báez Sosa, el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero del 2020. Muy conmovedora esa primera audiencia. Hablaron su papá y su mamá, Silvino y Graciela. Estuvieron los 8 imputados. Su mamá dijo a la salida, al hablar, que no sentía arrepentimiento de parte de esos 8 imputados. Después vamos a contar un poquito más. Pero la insistencia de Fernando Burlando, después de que la defensa intentara declarar la nulidad del juicio, que el tribunal declarara la nulidad, bueno, la insistencia de la querella es demostrar el plan de acción que hubo detrás de el asesinato de Fernando Báez Sosa, este asesinato que, según la querella, bueno, está muy orquestado, y eso puede implicar un agravante en la pena de todos los imputados a medida que se vayan demostrando las distintas responsabilidades. Eso por un lado. Por otro lado, sigue dando que hablar el ex príncipe Harry en este momento, porque se alejó de toda su familia, se alejó. El último acercamiento que hubo fue cuando voló a Londres para los funerales de su abuela, la reina Isabel, pero sigue, bueno, diciendo que su familia opera en su contra de manera oscura y a la vez recontra, sin ningún tipo de tapujos, sobre todo contra su esposa. Y por último tengo novedades del perro que se compró. Eso me interesa también, ¿eh? El perro del Dibu. El Dibu Martínez. 20.000 libras esterlinas mirá qué puso bien. para adquirir 20.000 libras por 20.000 un perro. libras esterlinas. Viene con una casa, Pero qué viene con perro, todo. Claro, digo, ¿qué Pero Viene qué con todo. perro, pero qué perro. Bueno, en un ratito vamos a hablar, obviamente, porque esto nos interesa. Hablando del Dibu Martínez, está volando Messi, rumbo Sí. a Francia. Ya se fue Leo para allá, con lo cual, bueno, en breve lo tendremos ya vestido de Paris Saint-Germain nuevamente, entrenándose con el equipo de Christophe Galtier. Estamos arrancando, vamos hasta las 9 de la mañana. Este es el programa de María O'Donnell y de todos nosotros hasta las 9, cuando venga Perros de la Calle, 6:15 de la mañana. Linda mañana para arrancar escuchando ni más ni menos que a Mick Jagger. Y Out of Focus. I saw a glittering dawn. I saw a beautiful morning shining on the hill. And I grabbed the cat by the tail, the future with my fingernails. But now I live in fear. Buen día a todos y todas. It's all out for the past. It's all, baby, so unclear. It's all out for the past. It's all, baby, so unreal. I'm so tired and spies. I heard beautiful chimes. I heard them here. I saw visions of
6:20 de la mañana, de una mañana muy, pero muy agradable. Muy agradable, y Jopo puede dar cuenta de esto, pero además puede dar cuenta de qué es lo que va a suceder. Así que somos todos oídos y con mucha expectativa de que la cosa salga bien, Jopo. Sí, no sé por dónde podría salir no. mal. No, ya veo Un que poco no. más de gana, porque está dudando. No, así ya de veo que entrada, no. No hay variables para que todo salga mal. No, para Ajá, nada, bien, para nada. bien. En lo que por lo menos es lo más importante y ponemos en la punta de la pirámide, que es que el laburante no se cocine hoy en la calle, no tenga Claro. calor extremo, no sea un día sofocante. Hemos cumplido con ese punto, estamos a salvo de temperaturas extremas en una jornada que va a ser la delicia de los amantes del género veraniego, una jornada que va a cumplir con la afición estival y va a estar entregando temperatura de pileta, temperatura de chapuzón, temperatura de Marco Polo. Qué bien. 32 grados la máxima para el día de hoy. Sí, ¿Desde no qué pareciera ser la antesala de un día de calor. ¿De qué temperatura, Jopo, tenemos ya, podemos decir oficialmente que es para pileta? 30 grados 3. 33, Con 30 grados 3 30 ya grados 3. se puede ir al chapuzón. 29, ¿no? Sí. Sí, 29 podrías, pero ya no estarías homologado, no estarías Claro. Claro, está avalado. fuera de la ley, claro. Vos claro. podés, estarías una norma ya en la IRAM. clandestinidad. Claro. Claro, totalmente. Claro. Estarías en una clandestinidad pinetera que nadie te va a Claro, jugar ni claro. nadie te va a decir nada. Pero si vos pasás en un Claro. momento y alguien te ve metiéndote con 29 y mira para otro lado, y sí, por ahí podría jugarte. Claro, En su claro. interior, ¿no? Muy bien. En su fuero íntimo, no te lo haría, no te haría llegar por lo menos su comentario. Muy bien. Pero estarías expuesto a 30 esas grados cosas. 3, Pero- entonces, muy bien. Y tenés que apostar Pero- a que esa persona sea educada. Claro. Absolutamente, sí. Pero y podrías hasta jugar, en tu caso, también tu atuendo de baño. Claro, además. Sí, O sea, porque no solamente, en tu caso se suma primero tu actitud, ya por fuera de los 30 grados 3, se Claro. suma tu apocalipsis maya por tu atuendo de baño. claro. Y bueno, y aparte tu estado físico, ¿no? Que también Claro. podría ser jugado. Claro, ahora, con No 30... necesariamente en ese orden las cosas. No. Todo en un segundo. No. Ahora, con 30 grados 3, ¿hace falta toalla Sí. para cuando uno sale de la pileta o ya 30 grados 3 ya hasta permite secarse sin drama? Porque con 29 ya hace falta toalla. Sí, podría secarte al viento, pero yo creo que una toalla te puede dar estilo. Sí. Ah, es verdad. Pero Es verdad. toalla, ahora hay 3 opciones de toalla. No, bata Ah, no bueno. me venga con bata. No, pará. Aparte vos no te quejes que Que vas no- a las termas que no y te sea pones la- batas. Sí. Que no Ay. sea la que te robás del hotel, porque Claro. después queda ahí esa- una toalla con el nombre. Esa no. No, tenés la, Ok. la toalla que para La mí de no Faraón, seca. La de Faraón todavía está ahí, a veces la llevas y para mí queda mal. La toalla esa que para mí no seca, esa que la podés, que se usa ahora, que es. No, esa es una porquería. No, total. para mí no que seca. arrastra el No agua, la que arrastra el agua. Y No, esa Sí. es horrible. No seca. Tenés toalla y después tenés ahora unos ponchos toalla. No me gusta Que tampoco. usan mucho los que hacen surf. No Sí, me gusta. bueno, no una me gusta. toalla No, común una y toalla corriente. sí, una toalla. Una toalla. Pero el poncho toalla es como una especie de vuelta de tuerca de la bata. Claro, Es sí, como sí. para que tenés diga que no razón. esté para la No, bata, pero, esté para. Es como, No va. es como una suerte de excentricidad que decís, mira, el Es para chabón trajo Chapalmaral un el poncho pro- Sí, no toalla. va. Claro, No va. no, es para esa playa donde la arena ya sopla fuerte, donde la milanga se te llena de arena justamente Sí. por efecto del chiflete. Me parece que ahí el poncho toalla sí sirve. Pero No sabemos cuánto vale hoy todavía. Bueno, y entonces el día de hoy. para la jornada de hoy, abran la ventana al bondi porque ya está haciendo calor, 19 grados 9 décimas la temperatura en estos momentos, y el termómetro estará escalando hasta 32 grados, casi como haciendo las paces entre toda la afición, digamos, que está de vacaciones, la hinchada estival y el laburante que se tiene que quedar pateando la ciudad, que no va a estar expuesto hoy a altísimas temperaturas. Igual hoy el que quede bajo el sol con 32 grados como que va a sentir el rigor del verano. Pero no es una tarde extrema, no es una tarde, digamos, extenuante, ni sofocante, ni nada de eso. Es un día, sí, de calor, con 26 a la noche. Lo que quizás tengamos a la noche es una rotación de viento, aire frío que entre desde el río y que ya hacia la medianoche nos deje temperatura mucho más cómoda para irnos al sobre, digamos, para irnos a dormir. Pero es un día de buen tiempo donde el verano cumple, donde el verano responde a todas las plegarias de aquellos
que están de vacaciones en la ciudad. Hay mucha gente que está de vacaciones acá, en todo el estuario del Río de la Plata, Sí. y por lo menos hace las delicias de los amantes del género veraniego, y que trata bien al laburante, todavía no lo somete, todavía no lo aprieta con altas temperaturas, máxima 32, que ya ese número lo dice todo. Bueno, gracias, Jopo. A ustedes, y recuerden que hoy ya ni bien pase el 30.3, Sí. ahí Al suena agua. la bocina y empieza el primer Marco Polo. Muy bien. Bueno, un beso, Jopo. Gracias por ese A detalle. ustedes. Un beso No, grande. por favor. Vamos a hacer la pileta, ¿eh? Urbana Play 104.3. Sonido verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías? Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entrá a club.movistar.com.ar, responde la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar, con todo. Promoción válida del 1 del 12 del 2022 hasta el 1 del 1 del 2023 inclusive. Disfruta ser campeón como él con la nueva pelota YPF Messi Adidas. Una pelota que te va a servir para casi todo. Es muy fácil. Vení a YPF y canjeala con tus puntos Serviclub. Che, Messi, ¿me sirve para armar un picadito entre locutores? Sí. Disfruta este verano con la nueva pelota YPF Messi Adidas. YPF Serviclub. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En Rex, encontrá todos los regalos para estas fiestas. Juguetes, tecnología, electro, aire libre y más. Visita nuestras sucursales o entra en somosrex.com. Prepárate para el verano. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtené los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar. Seguinos en todas las redes. Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. El sonido del verano Está en Urbana Play. Sentí otro aire. Urbana Play Pinamar. 105.5. Urbana Play Mar del Plata. 102.1. Este verano nos vemos en la playa. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todas partes. Santander en todos lados, Santander veranito, a donde voy beneficio Superclub más. Conoce más en santander.com.ar/verano. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden al exceso de su integración accionaria. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 104.3. Suscríbete. Compartí tu radio. Bueno, primero buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, acá estamos desde tempranito. De acá en más.
está en Urbana Play 104.3. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to sea, 'cause you are my medicine. When you're close to me, when you're close to me. So call in the submarine, turn the world will go. Does anybody know if we're looking out on the day of another dream? If you can't get what you want, then come with me. Up on Melancholy Hill, the manatee, just looking out for the day when you're close to me, when you're close to me. De la mañana, de una linda mañana de martes, por lo menos desde lo meteorológico. No sabemos desde el tránsito cómo está la mañana, pero el que lo sabe es Diego Fernández. Diego, buen día. Hola Guido, muy buenos días. Lamentablemente comenzamos con un choque mortal en el acceso oeste, en el kilómetro 43, en la zona de Moreno, mano a la capital federal. Ocurrió un siniestro entre un auto y un camión, una persona fallecida, además hay personas heridas. La banquina externa y el carril derecho se encuentran reducidos, repito, siniestro mortal en el acceso oeste a la altura del kilómetro 43 en Moreno, sentido a la ciudad de Buenos Aires. En tanto, el resto de los ingresos a través de la Panamericana, con sus 3 ramales, la autopista Richeri, La Plata-Buenos Aires con marcha intensa en dirección a la ciudad de Buenos Aires, pero todavía sin congestionamiento. Los trenes y el subte operan sin problemas, Guido. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, a propósito del tránsito, David, tenemos modificaciones de tarifas, pero todavía con alguna sesión mediante. Sí, a ver, venimos contando que a partir del 1 de enero aumentó el transporte en la ciudad de Buenos Aires, el colectivo y los trenes de cercanía. Faltaba el subterráneo. ¿Por qué? Porque el subterráneo es de administración porteña. Bueno, se conoció que va a haber una audiencia, va a ser virtual, pero va a haber una audiencia para definir los aumentos el 3 de febrero a las 12 del mediodía. La audiencia no es vinculante, esto significa que uno puede ir a hablar, decir un montón de cosas, pero la decisión ya está tomada. Tanto es así que ya sabes cuánto te va a aumentar el subte durante este año. ¿Cuánto va a aumentar? Un 92%. ¿Sí? Pero hoy está eso ya es tener en consideración la proyección inflacionaria del año. Eso tener en consideración la proyección inflacionaria que dice el gobierno de la ciudad. Que puede llegar a existir. Sí, ojo. El presupuesto del gobierno de la ciudad está hecho con la inflación del presupuesto nacional. No está hecha con... O sea que hay una... No está hecha con esta inflación, ¿eh? O sea hay una mirada del gobierno nacional también que puede llegar a ser el 92%, decís vos. No, yo lo que digo es, el aumento que está proponiendo el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, que es una empresa de la ciudad de Buenos Aires, es mayor a lo que propone la inflación del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Todos los presupuestos de todos los distritos toman la inflación nacional.
la inflación, el tipo de cambio, todo lo toman del presupuesto nacional. Dicen, si el presupuesto nacional dice 65%, nosotros ponemos 65%. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de medirlo. Entonces, lo mismo que el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no manejamos el tipo de cambio en la Argentina. Entonces replican eso. Esto son 30 puntos más de la inflación que está estimada, por lo menos en lo presupuestario. ¿Cuánto te va a salir el subte? Hoy el subte sale 42 pesos cada viaje. Eso ya impactó, ya está. El 42 pesos ya cambió. No, eso ya está. Eso es lo que pagás hoy. Eso ya está. Sí. Eso es lo que pagás hoy. Hoy pagás 42 pesos. En marzo vas a pasar a pagar 58 pesos. En septiembre, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 4 aumentos que vas a tener en el año, en 7 meses. Se va a dividir en 4 el aumento. Y en septiembre de este año vas a pasar a pagar 80 pesos por viaje. ¿Sí? En el medio vas a tener 3 aumentos más, porque vas a pasar de 42 a 80 pesos. Pero en solo 7 meses vas a pasar a incrementar el costo de viajar en el subte de la Ciudad de Buenos Aires un 92%. A mí me parece poco probable que tengas una paritaria de 7 meses que te ajuste Pero en un 92%. Sin duda. Tu salario. Pero no solo que te ajuste en un 92% tu salario, sino que en esos 7 meses tu salario crezca un 92%. No hay manera. Con lo cual, el problema que que nos vamos a enfrentar este año, seguramente la gran mayoría de los ciudadanos, es que vos vas a tener que un montón de acuerdos. Después vamos a hablar un poquito de inflación, pero vas a tener un montón de acuerdos de precios que te van a contener alimentos, bebidas, vas a ir al supermercado y vas a ver que esos valores que hoy te llaman la atención, no te van a llamar tanto la atención. ¿Por qué? Porque te va a subir la luz, el gas, Claro. la electricidad, el transporte. Es la primera vez en 20 años, un poco más de 20 años, que la mayoría de los argentinos no tenemos subsidios. Claro. Entonces, en esa ecuación, lo que vas a ver es que te va a salir carísimo viajar, que ahí está la discusión. Si viajar forma parte del salario, por ejemplo, te va a salir carísimo viajar y por ahí no te va a parecer tan caro el supermercado, porque ahí vas a tener precios contenidos y acá no. Claro, perfecto. Bueno, con esto que decís, David, va a tener que aumentar otra vez el descubierto de la SUBE, que ayer hablábamos con Juli, que sería de cerca de 140 pesos. Confirmado 140 pesos, a sí. partir del aumento con los incrementos que va a haber, el descubierto de la SUBE también seguramente se va a incrementar. Bueno, Juli, ayer fue la primera de las jornadas del juicio oral y público por el asesinato de Fernando Báez Sosa, con el escalofriante testimonio de Graciela, ¿no? de su mamá, por ahí siempre un poco más mesurado, casi conteniendo a su madre Silvino, pero en el medio, bueno, un pedido de nulidad del proceso de parte del abogado de los acusados, de los 8 acusados. Sí, Hugo Tomei, que es el abogado de los 8 imputados, ellos tienen la misma defensa, se defienden como un bloque. Apenas empezó la audiencia en el Tribunal de Dolores, pidió la nulidad del proceso por determinadas cuestiones procesales, justamente. Bueno, eso después de que se pasó un cuarto intermedio, el tribunal decidió no dar lugar a esa nulidad y avanzar con esta primera audiencia de un juicio que se espera que tenga 22 audiencias. Él sostenía que tenía que ver con lo improcedente de la privación de la libertad de los acusados. Se sostenía que el proceso legal debía empezar nuevamente porque él consideraba que no estaba bien que hubiesen privado de la libertad a los 8 acusados. Y esto que vos decís, yo no sé si esto habrá sorprendido, la verdad que fue una jugada que me parece que no estaba muy en la consideración. Después salió Fernando Burlando, que si bien no es el que está en la defensa del día a día de la familia de Fernando Báez Sosa, pero sí es un poco el representante mayor de uno de los que representa, de los que patrocina a la familia, que el es estudio de el buffet Sí, claro. de abogados de Burlando. Sí, que es Améndola, ¿no? Él está bien cercano a los padres de Fernando. A ver, el pedido de nulidad durante la instrucción, es decir, durante el trabajo de la Fiscalía, ya había habido algunas instancias en las cuales la defensa había pedido la nulidad. Ayer, obviamente, que con todas las cámaras concentradas ahí, con toda la atención pública concentrada ahí, claro que fue un golpe bastante llamativo, pero por otro lado se resolvió rápido, y yo creo que se resolvió rápido por una cuestión de
por un lado porque el tribunal formalmente no hace lugar a ese pedido, y por otro lado porque hubiera sido un sacudón muy grande frenar en esa instancia el juicio, que ayer te diría que tuvo dos momentos muy, muy impactantes, muy conmovedores. Por un lado, los dos relacionados a el testimonio de la mamá y del papá de Fernando Báez Sosa. Por un lado, cuando Graciela, muy conmovida, relata cómo es la vida sin su hijo, la vida desde que asesinaron a golpes a su hijo a la salida del boliche Lebric en Villa Gesell, y ella diciendo, no puedo creer que chicos de la misma edad que mi hijo hayan discriminado hasta la muerte a un chico de su misma edad. Dijo que no los sentía como arrepentidos a los 8 imputados, que en algún momento el tribunal les señaló que podían sacarse el barbijo y prefirieron dejárselo, esto tal vez hasta para no dar tanto la cara, ¿no? Y por otro lado hubo un momento muy impactante cuando Silvino describió el momento en el que le tocó reconocer el cadáver de su hijo cuando viajó rápidamente a Villa Gesell para reconocer en la morgue el cadáver de Fernando. En ese momento se conmovieron hasta los agentes del servicio penitenciario que estaban custodiando a los 8 imputados. Así que dos momentos muy, muy impactantes de esa primera audiencia. Hoy van a declarar bomberos, policías y médicos que atendieron en ese primer momento a Fernando, y también los amigos que estaban con él en Villa Gesell. Alrededor de 10 amigos que habían ido de vacaciones con él. Dicen que hasta podría declarar la novia hoy. Pero Fernando Burlando en las últimas horas descartó esa posibilidad en principio, porque lo que dicen es que Julieta Rossi, que era la novia de Fernando desde hacía casi un año en el momento del homicidio, bueno, en principio no estaría en condiciones anímicas de ir y presentarse en esta segunda audiencia. Podría ocurrir en otro momento. Por otro lado, no está del todo descartado, pero lo que Burlando deslizó es que en principio no va a ser hoy el momento de la declaración de Julieta. Pero bueno, ayer mucha atención mediática y también mucha gente que se acercó espontáneamente a los alrededores del Tribunal de Dolores para el momento en el que Graciela y Silvino salieron del tribunal, aplaudir, gritar en pedido de justicia, digo, algo que está pasando muy, muy espontáneamente y que tiene que ver con la conmoción que generó en ese momento el asesinato de Fernando. Sí, sí, sí. Esto que decís de Graciela fue absolutamente conmovedor y retomando un poco lo que comentabas, ella decía que la miraban fijo, a la que no bajaban la mirada, y que eso ella percibió que no tenía que ver con el arrepentimiento de los 8 acusados. Yo, desde lo personal, y tiene que ver con no estigmatizar un poco el deporte, les voy a empezar a decir acusados, y no les voy a empezar a decir rugbyers. Me parece que es una estigmatización. El rugby tiene algunos, tiene valores muy, muy fuertes, muy nobles, muy buenos, y por ahí decirle rugbyers es un poco manchar a ese deporte. Por más de que también hicieran rugby, son los 8 acusados, son los 8, las 8 personas que están acusadas, los 8 chicos que están acusados de este cruel asesinato. Pero bueno, veremos hoy cómo continúa en esto que vos decías, ¿no? 22. Van a ser 22 jornadas de declaraciones aproximadamente con, bueno, ayer ya hablábamos con Victoria de Masi, ¿no? Que estaba allá, la periodista que está allá, más de 150 testigos. Sí, alrededor de... Sí, y eso puede implicar que estas 22 audiencias a priori, claro, porque... De acuerdo al tiempo, ¿no? Claro, te puede tocar un testigo que declara más tiempo del previsto y eso inmediatamente estira la audiencia. Como también puede pasar que se bajen testigos a lo largo del proceso, eso suele ocurrir, pero en principio podría durar 22 audiencias. Y lo que nos contaba ayer Victoria de Masi es que el 18, que es el día en el que se van a cumplir 3 años del homicidio de Fernando, bueno, tal vez ese es el día en el que está previsto que declaren los 2 en su momento imputados que después se les dictó la falta de mérito, que formaban parte de este grupo, pero que por las pruebas de ADN que se hicieron, por la reconstrucción a través de cámaras, se les dictó la falta de mérito, pero obviamente son testigos importantísimos en la causa. Está previsto que ellos tal vez declaren el 18. Bueno, obviamente seguiremos de cerca, porque hoy es la segunda jornada de esto que es tan triste, tan escalofriante, mucho más con los testimonios de Silvino y de Graciela ayer, de los padres de Fernando Báez Sosa. El deporte también tiene su apartado y decíamos hace un ratito que Leo Messi, que está viajando en su vuelo privado rumbo a París,
se fue con Antonelli con sus 3 hijos. Hay una escala que va a tener en Barcelona. Esto no quiere decir particularmente que baje en Barcelona, que esté en Barcelona. Obviamente cada vez que Messi pisa Barcelona hay como una sensación inmediata de que puede llegar a volver a Barcelona. No, es una parada técnica para después sí recalar en París. Recordemos que Christophe Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain, había dicho que Messi merecidamente estaba en la celebración post Copa del Mundo aquí en la Argentina. Creo que Messi lo merece. Sí, claro que lo merecía y por eso después de estos días de descanso que tuvo allí en Funes, en su casa en las afueras de Rosario, está regresando a París para incorporarse al equipo que perdió frente al Lens 3-1 y que tiene que jugar el próximo jueves. Obviamente Messi no va a ser parte de el viernes no va a ser parte de ese partido. Y se cree que va a poder estar en el partido del 11 frente al Angers, siempre y cuando regrese, pueda entrenarse con normalidad y ponerse en forma física, si así lo considera el entrenador, para otra vez tenerlo adentro de la cancha. Vale recordar que el Paris Saint-Germain, que perdió contra el Lens, no perdía desde hace 32 partidos. La última vez que había caído fue en la gestión de Mauricio Pochettino y justamente en aquel partido frente al Mónaco, donde Messi tampoco había jugado. Es decir, con Messi adentro de la cancha es difícil que pierda el Paris Saint-Germain. En concreto, en esta temporada tiene el 92% de los puntos obtenidos con Messi adentro de la cancha y poco más del 55 cada vez que no jugó Leo. Así que evidentemente es una pieza importante. Lo que pasó de manera muy particular para aquellos que quieren atar cabos y poner algún tipo de signo de interrogación en el vínculo entre Messi y Mbappé, es que le dio licencia a Mbappé, Christophe Galtier. El entrenador del Paris Saint-Germain licenció a Mbappé y a Hakimi, al lateral derecho de la selección de Marruecos. Él sostiene que los futbolistas querían jugar un par de partidos después de la Copa del Mundo y automáticamente ponerse en las filas del Paris Saint-Germain, pero que también iban a necesitar su periodo de descanso. Bueno, este periodo de descanso empieza hoy, cuando Messi llega al Paris Saint-Germain. No tiene para mí ningún tipo de vínculo respecto de alguna sensibilidad en la relación entre Messi y Mbappé, como algunos quieren decir, sino que, bueno, lo que puede llegar a ser es, vuelve el mejor del mundo, libero a la otra figura que tengo, que es Mbappé, durante unos días. Sí va a estar Neymar, vuelve Leo Messi y la cosa empieza a acomodarse en términos de si vuelve Messi al Paris Saint-Germain. Se terminaron los festejos postmundial, ¿no? Da la sensación de que ya esos festejos de los futbolistas argentinos, ya muchos habían vuelto, ya muchos jugaron, de hecho, en sus clubes. Faltaba Leo Messi. Cuando Messi llega a París, se terminaron los festejos individuales, eso que estamos tan acostumbrados a ver de los jugadores del equipo de Scaloni, y ya se meten enteramente en sus ligas. Veremos cuándo juega Leo, pero, insisto, se cree que va a ser el 11 frente al Angers por la Liga 1 de Francia. Queremos agradecerle a Despiértate Carola, que siempre nos envía sus riquísimos Petit Fours. Despiértate Carola es un nuevo concepto de pastelería, moderna, fresca y de alta calidad, pensada para los más exigentes. Despiértate Carola ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes y Petit Fours. Todos sus productos se realizan a pedido, lo que garantiza una frescura y sabor inigualables. Para conocerlos, seguilos en Instagram, @Despiértate Carola. Esto es de Clash. Pero antes Oasis. 6:48 de la mañana. Oasis y Laila. She believes in everything.
mañanas, María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Buen día, ¿cómo están? Quería hacer una consulta. Habla Matías de San Justo. Hola, Matías. Con respecto a la compra de dólar ahorro. Yo estoy anotado en el subsidio del gas y ya no me permite realizar la compra. Si yo me doy de baja del subsidio, ¿cuánto tarda en volver a permitirte realizar esa compra? ¿Cuándo se hace ese cruce de información? Muchas gracias. Muy bien, Matías, acá está David Cayón en su consultorio personal particular. En cualquier momento va a ser pago también. Sí. Copago. Suscribiéndose. Bueno, contestale a Matías, a ver, ¿en cuánto impacta? A ver, se supone que el registro se actualiza mes a mes. Eso significa que si él se da de baja ahora del subsidio al gas, en febrero podría acceder al mercado cambiario. Eso es lo que tiene que ver con los subsidios. Los que siguen teniendo inconvenientes son los que cobraron ATP en algún momento. Digo, siguen teniendo inconvenientes porque no todos. A mí me escribió gente diciendo que tuvo ATP, cobró su sueldo a través de los ATP y ahora está pudiendo comprar dólares en el mercado cambiario. Recordemos que se habilitó de vuelta la compra de los $200 mensuales. Pero no es por... Son casos muy particulares porque hasta ahora no hay ninguna modificación de parte del Banco Central respecto de el listado de quit de personas que recibieron ATP. O sea, oficialmente están afuera. Oficialmente están afuera, claro. Sí. Oficialmente, estamos afuera. Sí, claro. Oficialmente, toda aquella persona que en algún momento recibió su salario vía aportes del Estado, los ATP, bueno, no puede Durante la pandemia, ¿no? Sí, no puede acceder al mercado cambiario porque la norma es que aquella persona que reciba algún tipo de subsidio no puede acceder al mercado cambiario. Bien. Bueno, 11 68 61 1043 para para lo que no quieras decir, básicamente. No solamente tiene que ver con el consultorio de David, sobre todo porque David va a empezar a cobrar, va a empezar a cobrar. Después vemos cuál es la tarifa. ¿Cuál estás manejando? ¿Qué aproximadamente una tarifa? Ahora la consulta. La consulta depende de la extensión, depende de la extensión y la profundidad de la respuesta, obvio, de cuántas aristas tiene la consulta. Está bien. Sí. Exactamente. A partir de mañana. Es diferente. Una cosa es AFIP, otra cosa es Banco Central, otra cosa es Ministerio de Economía, otra cosa... No, y se viene la superintendencia de... No, Superintendencia de Salud. La superintendencia de Salud es tremendo. Bueno, vamos a hablar del Dibu, del Dibu Martínez, pero no que va a atajar en la Aston Villa el próximo partido después de haber sido suplente en el triunfo frente al Tottenham, sino que está bien custodiado el Dibu. Lo que pasa es que, a ver, fue tan repudiado en el mundo el Dibu por ese festejo que hizo cuando agarró la copa del mejor arquero y por alguna verdugueada que consideran que le hizo a franceses y al resto de los rivales de Argentina, que se tuvo que comprar un perro. Sí, alguien que lo vigile al Dibu, claro. Sí, que lo tenga ahí custodiado, como bien decís. Así que el Dibu Martínez compró para él y para su familia un pastor belga malinois, una raza de perro de cuya existencia me enteré leyendo esta noticia. Pastor belga lo escuchamos, pero no pero esta bien. variante, malinois. Esta no. Bueno, a ver, 20.000 libras esterlinas pagó el Dibu por su nuevo perro de compañía. No puede ser, eso ahí hay un dato. $24.000. No cierra, eso no puede ser. Sí, puede un ser. poco fuerte, cotiza $24.000, fuerte. chicos. ¿Qué características tiene este perro que compró el Dibu? Con dos objetivos. Por un lado, se supone que es una raza que combina buena compañía con muy buena seguridad para eso que custodia, que en este caso es la casa que el Dibu y su familia tienen en Birmingham. Claro. Birmingham. Sí, en Birmingham. Bien. Sacan a sus perros a ladrar. Exactamente. Exacto. Eso es lo que hace. ¿Y qué se supone que caracteriza a este perro? Bueno, se supone que es un perro de muy buena custodia y por eso los usan los equipos de los SEALs de Estados Unidos, el Servicio Aéreo Especial del Reino Unido, y este dato para mí es muy llamativo. Es la raza que se usó durante el operativo en el cual las fuerzas estadounidenses capturan a Osama Bin Laden hace, no sé, más de 10 años. Sí. ¿no? Bueno, te encuentra. Sí, te encuentra lo que sea. Exactamente. Porque estaba difícil encontrar a Bin Laden. Estaba difícil y los pastor belga Malinois lo lograron. Muy bien. Así que bueno, el Dibu ¿Se sabe Martínez, el nombre del perrito? No todavía, pero yo creo que en cualquier momento una historia de Instagram lo va a dar a conocer. Sí, totalmente. Y hay que ver qué le pone, porque viste que Sí, va a salir con alguna provocador cosita. a veces. Pero hay que decir que el Dibu, a quien se lo acusa de provocador y demás, estos gestos procaces que se le señalan, también es el tipo que uno vio
salió abrazando y consolando es a un Kylian fenómeno. Mbappé junto con el presidente francés apenas termina la final. Absolutamente, absolutamente. Todo lo que hizo él tiene que ver con una cuestión, una rutina propia de lo que pasa dentro de la cancha, sin para mí generar ningún tipo de controversia contra el rival, ni humillarlo, ni cancherear, ni nada por el estilo. Siempre decimos lo mismo. Los futbolistas que hacen goles muchas veces van a la esquina a bailar y no tiene que ver con faltarle el respeto al rival. A él le pateó Tchouaméni, por suerte se fue afuera y salió con ese baile y después no mucho más. Para mí lo que sí fue por ahí un tanto más chocante fue ese festejo que hizo cuando le dieron el premio al mejor arquero. Pero no tenía que ver en definitiva con nada en contra de un rival de turno. Así que nosotros acabamos a ser defensores del Dibu. Sí, por otro lado, Y del Malinois. del pastor belga Malinois, apenas sepamos el nombre, se los vamos a contar. Por favor, ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Yo? Sí. No lo tengo. Ese es un perro intimidatorio. Sí, no sí, le una podés mandíbula poner, tiene no le- impresionante. Claro, no le podés poner Luisito. Pues dólar, por ejemplo. Claro, bueno. O es pound. fuerte. Claro, pound, una cosa así. Sí. No creo que el Dibu le ponga Pound, No, pero no, vamos no. a estar pendientes. Aparte que lo llamarían cada 2 minutos. Pero Claro. no. Claro, es verdad. Bueno, bien por el Dibu. Vamos a ver ahora si vuelve a atajar, que es también lo que necesitamos. 6:58 de la mañana. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todos lados, Santander veranito, tarjetando para ahorrar, Superclub más soy fan. Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para ahorrar, Superclub más soy fan. Con tus tarjetas Santander Visa, aprovecha los beneficios de la ruta gastronómica y en las mejores marcas con Superclub Más. Tenés ahorros en todos lados. Descubrilos y hacete fan. A donde voy, beneficio Superclub más. Conoce más en santander.com.ar/verano. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Deja el sillón y volvé al cine, porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Vuelta y media. Sebastián Weinreich Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Disfruta ser campeón como él, con la nueva pelota IPF Messi Adidas. Una pelota que te va a servir para casi todo. Es muy fácil. Vení a IPF y canjeala con tus puntos Serviclub. Che, Messi, ¿me sirve para armar un picadito entre locutores? Sí. Disfruta este verano con la nueva pelota IPF Messi Adidas. IPF Serviclub. En Puerto Cristal todo es una ocasión para disfrutar. Tragos de autor, degustaciones, eventos sociales o con amigos, encuentros de negocios, todo mirando al río. Y con los platos internacionales que más te gustan. Puerto Cristal, Puerto Madero. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes, de 20 a 21. It's music time. By Miller. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out the sunroof. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En estas fiestas, los mejores regalos están en Rex. Juguetes, electro, tecnología y más. Te escuchamos. WhatsApp. 11 68 61 1043. Urbana Play. Somos la radio que ves. Arriba los de las 7, vamos, 701, a meterle garra, a salir a ganarle al día, que tiene una linda temperatura, que está despejado, que está no solamente despejado el cielo, sino también despejada la ciudad. Es más fácil llegar al lugar de trabajo, podés quizás prever que vas a salir y que vas a llegar a un encuentro social. ¿Por qué no? Que en otro momento decís, no, mira, está cortado acá, está complicado el tránsito, no voy a llegar, no llego, no voy, dame de baja. Bueno, hoy es distinto. Esta es la semana para ir a todos los compromisos que pasaste Exactamente. la última semana del año. Exactamente. Está Hoy, hermoso para estacionar en cualquier lado. para estacionar en cualquier
lado. Así que métele garra, que estamos arrancando el año y que vamos a estar hasta las 9 de la mañana. Este programa en donde María O'Donnell está en algún lugar, seguramente Mejoró el clima, en las antípodas de este... Ah, ¿sí? Sí, Yo iba a decir sí. en las antípodas de este clima. ¿Mejoró el clima donde está? Sí, ayer vi a una colega que está en la misma playa. ¿En serio? Sí. ¿Y mejoró el Está clima? enojada, María. No, estaba enojada cuando se iba y veía que la cosa venía medio chiva, pero no, mirá vos, bueno, bien por ella. Bien por ella, no era el deseo que nosotros teníamos, pero bueno, bien por ella, bien por María, que en unos días va a estar Todos preferíamos así la lluvia, que se quede. Sin duda. Inundación incluso, y todo, anegamiento. Y que practique la playlist de Guido. Exactamente. Sí, es verdad. Guido ¿Pero eso Corazón. se lo puede llevar a auriculares, playa? ¿Pero qué te parece? Eso puede estar en cualquier lado. Tenés que meterte en Guido Corazón y dejarte llevar, ¿viste? Dejarte volar, que es lo que te permite hacer esta maravillosa lista. 703 y las noticias con audio. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bueno, obviamente uno de los temas es el pedido de juicio político a Horacio Rosati, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, de parte del presidente Alberto Fernández, que también involucró un poco en este tema al ministro de Justicia, a Martín Soria, que habló al respecto. Pedido de juicio político a todos los miembros de la Corte que impulsa el presidente y la inmensa mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas, ¿no? Es un remedio, es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas y a una serie de fallos totalmente arbitrarios, totalmente injustificados, que esta Corte viene dictando, fallos contrarios desde ya a la Constitución y a las leyes, ¿no? Quizás el último de ellos, el más vergonzoso, ¿no? Concediendo, una cautelar a favor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barriendo sin ningún fundamento con el federalismo en la Argentina. Bueno, Soria, el ministro de Justicia, ahí más o menos explicando un poco por qué el gobierno nacional decidió ir por el juicio político. Entienden como que no hay otra instancia en donde se pueda discutir de manera legal los fallos de la Corte Suprema, la discusión va a pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque buscan la destitución o por lo menos forzar la renuncia de alguno de los miembros de la Corte Suprema, tomando el caso de Néstor Kirchner cuando asumió, ¿se acuerdan? Una Corte de 9, inició juicio político y antes de que hubiese fallos para esos juicios políticos, varios de los jueces del Supremo Tribunal renunciaron. Renuncian antes ¿para qué? Para mantener la jubilación, porque si no la pierden. Claro. Bueno, no es un detalle, detalle. Bueno, más de Martín Soria, en este caso vinculando a los jueces de la Corte directamente con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta. Es evidente que estos jueces de la Corte no son independientes, no son objetivos, ni son imparciales. En otras palabras, no están haciendo justicia, están dedicados exclusivamente a hacer política partidaria con la camiseta amarilla puesta, ¿no? A favor de Macri, a favor de Larreta. Fíjate, Mauro, que Macri, a Macri le garantizaron que los jueces que trasladó ilegalmente conserven esos lugares. Ahí están los Bruglia, los Bertuzzi. Bueno, el ministro insiste en su explicación del por qué van contra los jueces de la Corte. Lo que ellos entienden es que los jueces de la Corte lo que hacen es hacer política, no es impartir justicia. ¿Por qué? Porque todos los fallos, dicen, bueno, todos los fallos son para ellos. ¿Para quiénes? Para el PRO. Para Macri o para Horacio Rodríguez Larreta. No lo justifican los resultados desde una mirada política, no desde una mirada técnica judicial. Entonces, a partir de eso es que avanzan con el juicio político. Bueno, sobre este tema también un hombre del riñón de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en referencia no solamente a este punto, sino también a una reunión que se viene hoy con los gobernadores. Estamos citados los gobernadores para el día martes. Bueno, ahí conoceremos la presentación, pero todo indica que hay una serie de elementos que se vienen acumulando que generan cada vez más indicios de lo que preveíamos, que es que hay una absoluta colaboración, digamos, entre los sectores políticos de Cambiemos y la propia Corte Suprema, con fallos que han sido últimamente escandalosos, antijurídicos, de
invasión de las atribuciones de otros poderes del Estado. Bueno, Kicillof, obviamente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, un hombre muy ligado a Cristina Fernández de Kirchner, a la Cámpora. Va a estar presente, la reunión va a ser a las 11 de la mañana. Se supone que va a haber entre 10 y 14 gobernadores, algunos van a estar presentes, otros van a estar vía Zoom porque no pudieron viajar. Y ahí el presidente les va a explicar cómo va a ser la presentación. ¿Por qué se los va a explicar? Porque lo que busca son dos cosas. Primero, obviamente, el apoyo político de parte de los gobernadores. Y segundo, porque como el juicio político se tramita en el Congreso de la Nación, vos lo que necesitas es el apoyo de los diputados y de los senadores. Entonces, frente a eso también, para que los gobernadores cuenten, expliquen cuántos votos pueden aportar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, lo que dijo Carolina Gallar, la diputada nacional por el Frente de Todos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, es justamente que se pueden tener la firma, se puede tener la cantidad de votos como para dar la apertura del sumario respecto de esto. El bloque del Frente de Todos tiene mayoría de la comisión para poder avanzar en la apertura del sumario, ¿no? En ese dictamen que se necesita para empezar a investigar. La investigación dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno de la comisión. Y pasado esos 60 días tiene que pedirse y suscribir el nuevo dictamen, que es lo que va a se trata en otras quintas. Bueno, ahí lo que escuchamos a la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos es explicando un poco cómo es el trámite. A mí me parece que hay una parte del trámite que no se explica, que es de las más interesantes, que tiene que ver que en la Comisión de Juicio Político es donde se hace la investigación. Y ahí se llama a los testigos, se llama a declarar, pueden llamar a declarar a los jueces de la Corte, pueden llamar a declarar a Silvio Robles, el vocero, pueden llamar a declarar a Marcelo D'Alessandro, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, puede ser bastante interesante. También se pueden negar, obviamente, a ir a declarar, pero es la parte interesante. Es cierto, el oficialismo tiene la mayoría en la comisión como para sacar el dictamen, que es lo que vos necesitas para que vaya al recinto, pero en el recinto no tiene los votos necesarios, no tiene la mayoría, la mayoría especial que se necesita para avanzar con el juicio político. Con lo cual, ahí es donde está la discusión. Pero no la tiene nadie, no la tiene ni el oficialismo ni la oposición con los juicios políticos que hay dando vuelta. Bueno, hablabas un poco de Marcelo D'Alessandro. D'Alessandro es el que está apuntado con, un vínculo, unos chats con el vocero de la Corte Suprema de Justicia y a partir de esto se cree desde la oposición que en realidad hubo un espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia, donde está Agustín Rossi como titular, con, entre otros, el ex titular del Ejército, con César Milani. Habló Agustín Rossi en referencia a este tema. No es una denuncia, es un pedido de informe que hicieron a la Comisión de General. Ya está respondida. Entonces, en términos generales, es una falacia absoluta. No existe ningún tipo de mesa de notas dentro de la incumbencia de la AFI. Y yo, personalmente, con Milani, no lo veo desde el día que renunció a ser jefe del Ejército. A ver si se me entiende. Mayo del 2015. Que no tengo contacto con Milani. Bueno, acá lo que dice la oposición es que Milani lleva adelante una mesa de inteligencia que funciona dentro de la AFI. ¿Por qué? Porque Milani está ligado a los servicios de inteligencia del Ejército y entonces dicen, bueno, es quien armó todo esto. La denuncia, como dice Rossi, el titular de la AFI, no es una denuncia, sino un pedido de informe de la bicameral de seguimientos de los servicios de inteligencia, que hay que recordar que es una comisión del Congreso de la Nación que está conformada por diputados y senadores, que es secreta. Todo lo que sucede adentro no se puede comentar afuera. Aquel que lo comenta, aquel que sale por televisión, por las radios explicando lo que se habló en la bicameral, puede tener una causa penal. Digo, esto se filtró, obviamente, a través de legisladores de la oposición que están dentro de la bicameral y se conoció este pedido de informe. Rossi contestó hace una semana y media atrás, ya contestó la AFI y desligándose y diciendo que no hay ninguna mesa una mesa de inteligencia que funcione dentro de la AFI.
Bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández, que estuvo con el presidente que asumió en Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva. Entre otras cosas, esperándolo el próximo 23 de enero, Lula va a estar dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la reunión que se hace aquí de la CELAC, con los 32 países que intervienen en ella. En los últimos 4 años se hizo más difícil, pero que ahora los dos estamos convencidos de la importancia del vínculo entre Argentina y Brasil y la necesidad de darle a ese vínculo la trascendencia que objetivamente tiene. Nosotros estamos esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23. Esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy, ya tomando decisiones y poniendo en marcha con decisiones concretas, con acciones concretas, el vínculo que Argentina y Brasil deben tener. Bueno, Alberto Fernández y Lula tienen una relación que va más allá de las circunstancias políticas, digo, que ambos sean presidentes en este momento histórico. Es una relación personal. Alberto Fernández lo visitó a Lula cuando estaba preso, dijo, este va a ser el próximo presidente de Brasil, lo apoyó, algo que Lula le agradeció. Obviamente la relación con Brasil, por lo menos desde el punto de vista político, mejora con el cambio de gobierno. Bolsonaro estaba más cercano a Macri que Lula, y Lula está más cercano a Alberto Fernández que Bolsonaro. Están tratando de avanzar en acuerdos económicos, la búsqueda de entendimientos entre las dos economías más grandes del sur de América. ¿Para qué? Para potenciar un poco a la Argentina, porque Brasil viene creciendo, se estancó con los años de Bolsonaro y de Temer antes de Bolsonaro, pero Brasil la verdad que es una economía muy, muy pujante. Ahora, el problema que tiene Brasil es que le creció la pobreza y va a tener que resolver eso. Le creció bastante la pobreza y va a tener que resolver eso Lula. Para eso ya está hablando conversaciones los ministerios de Economía, que el ministro de Economía de Lula es el ex candidato del PT, Haddad. Primera jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Dolores ayer. Hoy se espera la segunda de esas jornadas. Escalofriante el testimonio de Graciela Báez Sosa, de la madre de Fernando. Estamos muy conformes y esperemos que se haga justicia por Fernando. Esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. Nosotros, cadena perpetua, y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tengan buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza. Bueno, ahí Graciela Báez Sosa hablaba a la salida del tribunal después de declarar junto con Silvino, su marido. El foco del testimonio de los dos, teniendo en cuenta que finalmente no son testigos de la causa, no estaban en Villa Gesell cuando ocurre el homicidio, fue hablar de lo que implica la ausencia de Fernando en sus vidas después de ese brutal asesinato en la puerta del boliche Lebric en enero del 2020. Con ese foco fue que, sobre todo Fernando Burlando y Fabiana Méndola, que son los abogados de la querella, bueno, les preguntaron, les hicieron todo el seguimiento para que dieran su testimonio y tal vez uno de los momentos más impactantes fue cuando Silvino describe el momento en el que primero lo llaman desde la comisaría para decirle que su hijo había tenido un accidente y después le dicen que su hijo estaba muerto y que tenía que viajar a reconocer el cadáver. Bueno, el último audio que escuchamos es el de Fernando Burlando, justamente el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa. Vamos a demostrar que fue allí cuando los acusados exclamaron también una frase que define, que resume, que marca claramente cuál es el verdadero sentido de este juicio y la naturaleza del crimen cometido. A este me lo voy a llevar de trofeo. Excelentísimo tribunal, es cierto. Se llevaron de trofeo una vida, una vida joven, en la vida de un joven casi de su misma edad. Un joven con planes, con sueños, con un excelente presente, con el amor entramado en su vida y por sobre todo,
con una maravillosa vida por delante. Bueno, este es el eje de la querella, ¿no? Demostrar que hay la mayor cantidad de agravantes posibles. ¿Por qué? Porque tanto las pruebas de ADN, las cámaras de seguridad, las conversaciones que fueron peritadas en los teléfonos de los 8 imputados, bueno, demuestran bastante claramente, por supuesto que lo tiene que comprobar el tribunal o dar por aprobado el tribunal, pero demuestran la vinculación de estos 8 imputados. Me parece que el eje de la querella es dar cuenta de lo orquestado que estuvo ese crimen, de cómo se organizaron por un lado para atacarlo a Fernando y por otro lado para impedir que los propios amigos de Fernando lo defendieran, pudieran ayudarlo, y ese es el foco con el cual Burlando apunta y quiere trabajar con el tribunal para que obtengan la mayor prisión posible, la mayor pena posible. Ya adelantó que va a pedir la perpetua para todos los acusados. Bien, los amigos de Fernando Báez Sosa que hoy seguramente estarán declarando en la segunda jornada de este juicio oral y público. 7:17 de la mañana, vamos a escuchar a King, un grande King, por lo menos a mí me gusta mucho, pese a lo que ustedes dicen que me gusta solamente lo romántico. Perfect Symmetry en la mañana de Urbana Play.